Mega Noticias Prime. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarles sobre un reportaje sobre la pobreza en Chile. Para empezar, ¿qué es la pobreza y cuál es la principal causa en Chile? La pobreza es una situación en la que no es posible satisfacer sus necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona o un hogar, por la falta de recursos esenciales como la alimentación, vivencia, la educación, asistencia sanitaria, agua potable o electricidad. Si bien Chile ha logrado una importante reducción de la pobreza monetaria a lo largo de las últimas décadas, esto se mantiene y se explica por una combinación de factores históricos, estructurales y coyunturales. La desigualdad económica persistente es considerada una de las causas clave y estructurales en Chile, que ha sido históricamente un país con alta concentración de la riqueza y el ingreso. La distribución y desigualdad de oportunidades. La oportunidad de progreso, especialmente en la educación y la salud, no se distribuye equitativamente, lo que perpetúa la desigualdad entre generaciones. La desigualdad salarial. Las grandes diferencias en los ingresos, donde una parte minoritaria de la población concentra una gran porción de la riqueza del país, dejando excluida a otra gran parte que no obtiene una suficiente cantidad de recursos para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y la vulnerabilidad laboral y económica, que esto mayormente pasa porque hay una falta de ingreso estable, siendo un factor determinante en la pobreza monetaria. Precarización del empleo. Un alto porcentaje de personas en situación de pobreza trabajan en empleos precarios, donde es inestable sin contrato o por cuenta propia, con bajos salarios y sin acceso a la seguridad social. También podrían venir siendo los choques económicos, como eventos como la crisis económica o pandemias como el COVID-19, o el aumento de la inflación pueden tener un impacto desproporcionado en los hogares más pobres, erosionando sus ingresos escasos y sus ahorros inexistentes. ¿Cuáles son las causas de la pobreza en Chile? Incluye la desigualdad económica y la mala distribución de ingresos, que son los factores principales, junto con el desempleo, a la precariedad laboral y la falta de acceso a la educación, y la salud de calidad. La vulnerabilidad social y económica también está incluida en estos grupos. Hay crisis y desastres de pobreza. Un enfoque multidimensional también considera otros factores como el acceso y vivienda, servicios básicos y seguridad social. ¿Aumentó la pobreza en Chile? ¿Qué significa realmente el nuevo cálculo que la sitúa en un 23,3%? A simple vista esto puede sonar muy alarmante, sobre todo cuando se tenía en cuenta en el CADEN de 2022 que la situaba en un 6,5%. ¿Acaso aumentó? Exactamente no aumentó. Se sacó en base al CADEN de 2022 del 6,3%, solo que la diferencia es que también en la forma de cómo medirla, sacando otros factores como la vivienda, la salud, la educación, las redes sociales de apoyo. Con estos ajustes, la tasa de la pobreza en Chile subiría a un 22,3%, lo que equivale a 4 millones de personas, triplicando la cifra vigente. Lo que también afectaría a las anteriores cifras de 2017 y de 2020, que ahora serían la de 2017 sería de 24,2% y de 2020 alcanzaría un 32,2%. El aumento de la cifra no significa que la situación de la población haya empeorado abruptamente, sino que la nueva metodología es más precisa y completa en la medición de las falencias. ¿Qué opina usted sobre la pobreza en Chile en general? Bueno, desde mi conocimiento y desde mi punto de vista,
y desde mi realidad, yo creo que ha disminuido. Ha disminuido por varias características. Una, cuando yo era de la edad de ustedes, las posibilidades de estudio eran mucho menores a los que hay hoy día. De hecho, estudiar no era una obligación como lo es hoy, porque se le daba prioridad al trabajo de los niños. Los niños de la edad de ustedes o menores, o menores y de ahí hacia arriba, tenían que trabajar para poder comer. Por ende, hoy día eso no. ¿Por qué? Porque hoy día el Estado se preocupa de que todos los niños que antes tenían que trabajar, hoy día se dedican a estudiar y el sistema los obliga a estudiar. Es decir, ya estudiar no es una opción, es una obligación y un derecho de los niños y jóvenes. También ocurre otra situación que es los recursos que llegan a las familias que antes no existían. Por ejemplo, los bonos, la alimentación a los colegios, los grupos familiares son protegidos, por decirlo de una manera, con respecto a los recursos que cada vez los ingresos son mayores. Los padres hoy día tienen mucha más posibilidad de trabajar en muchas cosas. Ahora, si no lo hacen ya es otro tema. En el caso de la juventud, también tiene muchas más posibilidades de trabajar y de estudiar. Por ende, también las posibilidades de crecer en el sistema o en la sociedad es mucho mayor. Entonces también depende mucho de cada persona y sobre todo los jóvenes hoy día, que si tenemos un exceso de droga no es necesariamente por la pobreza, yo diría que más bien por los recursos que les llegan. Eso como a grosso modo, en base a lo que se puede como comparar entre distintos tiempos o distintas, incluso podríamos decir siglos, porque yo soy del siglo XX y ustedes son del siglo XXI. Sí. Por ende, en el siglo XX la realidad era muy distinta a la de hoy día. Y de hecho ustedes nacieron en un siglo con bastantes posibilidades y con bastante potencial, a diferencia de nosotros, que éramos de un siglo donde las posibilidades eran mínimas en todo. Eso. Con esto finalizamos nuestro reportaje sobre la pobreza en Chile.